Bien, muchachos, tenemos una misión que es más importante que los Avengers, y es presentar un programa. Por eso digo que yo lo tengo que hacer porque aquí el más famoso de todos soy yo. ¿Y eso quién lo decidió? A ver, hagan su lado que ahí les va. Fíjense cómo se hace esto, ¿eh? Ya comienza en los especiales de paisaje literario, talentos de voz. ¿Qué óvole, mis chavos? ¿Cómo les quedó el ojo? A mí me gustó mucho. ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de talentos de voz en paisaje literario. Hoy vamos a tener una charla muy especial. Nos las habían pedido a esta locutora, actriz, empresaria y directora de doblaje mexicana que vamos a estar entrevistando. Marco Amador nos había escrito por mail y nos pidió si la podíamos entrevistar. La verdad, pensé que la habíamos contactado, pero no, intentamos por otros medios y debo decir que al escribirle por Facebook fue muy amable y me contestó enseguida. Ella es Marina Huerta. Hoy vamos a compartir las dos primeras partes de la charla que tuvimos con Marina, en donde vamos a estar hablando de todos los temas que ya saben que solemos hablar. El doblaje, todo el tema de la actuación en sí, la locución, su etapa como empresaria, sus trabajos, que tiene muchos, desde Demi Moore, Nicole Kidman, Meg Ryan, Sandra Bullock, sus primeros papeles o algunos de importancia, o también la primera Ranger amarilla, Trini Kwan, en la saga de los Power Rangers. Jamie Ellen Hunt, en Loco por Ti, también una serie muy importante de los 90. El mago Fly, en las aventuras de Fly. Carlitos Finster, en todo lo que fue Aventuras en Pañales. Y, lógicamente, Bart Simpson, de Los Simpson. Son sus personajes más importantes. Pero tiene montón, una parva de personajes, de proyectos en los que ha participado de peso. Vamos a estar hablando con ella, como les dije, de todo esto y muchos más. Así que vamos a presentarla y a charlar un rato largo con Marina. Bienvenida a Paisaje Literario. Marina, ¿cómo va todo por ahí? Bien, muy bien, gracias. Con mucho trabajo, con muchos planes. Bien, la verdad que, ¿qué te puedo decir? No me quejo. Bueno, me encanta. Que no haya gente que se queje en estas épocas. Bueno, a lo mejor porque estamos acostumbrados acá en Argentina que nos quejamos de todo, pero escuchar gente que diga que no tiene para quejarse, o por lo menos en líneas generales, es importante. Por lo menos encarás las cosas de otra manera, de esa forma. Sí, la verdad es que, por supuesto que hay muchas cosas de las que nos podemos quejar y te podría hacer una enorme lista aquí. Mi país, pues no está muy bien, que digamos, ¿verdad? En fin, pero justo como lo acabas de decir, creo que em, decido poner mis ojos en las cosas que tengo que agradecer, que me hacen sentir bien, y no en lo otro, porque lo otro, bueno, lo otro lo lidiamos todos los días Claro. y cada quien en mayor o menor medida, o cada quien tiene sus problemas, ¿no? De salud, de economías, de lo que sea. Pero lo otro es complicado enfocar nuestros ojos en estas cosas, y la verdad que yo tomé esa decisión hace muchos años, y pues prefiero hacer eso. La verdad, uno vive mucho más feliz, como que con más, energía Ujú. para hacer todas las cosas que te propones hacerlas, aunque sean muy locas y descabelladas, que lo otro, porque la queja te quita energía, la Claro. queja te apaga. Entonces, no se quejen, no se quejen, hay que, ¿cómo te diré? Hay que ocuparse de las cosas que están mal o que queremos cambiar, pero más bien enfocarnos en lo que queremos proyectar. Ujú. No, no, totalmente. Es muy complicado a veces porque, no digo la realidad en general, ¿no? Lo que pasa con la Ujú. economía, todo, ¿no? Pero nos van pasando cosas personales y muchas veces los ataques vienen de los más cercanos. Entonces es como que querés estar de una manera y te bombardean. Entonces cuando te empieza a ir más o menos bien también, es como que siempre hay algo, y bueno, y hay que tratar de enfocarse precisamente en lo positivo. Mirá, acá con estas entrevistas y todo, hay varias veces que Ujú, no me ha pasado tanto, ujú. pero
Por suerte son pocos los comentarios negativos, pero no hacia las entrevistas, sino capaz que algún compañero porque se quejó, no sé, de algún doblaje argentino, lo que sea. Y Ajá. digo, mira, no me interesa. O sea, ¿cuál es el problema? La No, entrevista además, fue un amor de persona, por ejemplo, con Ana Lobo. Fue un amor de ajá. persona, qué sé yo. Sí, no la entrevista. Y entonces, ¿para qué te venís a quejar acá de algo que dijo en otro lado? O sea, no estoy Claro, en claro. el... Además, mira, siempre hay que estar, sobre todo, yo creo que en cualquier disciplina, pero bueno, es una condición humana. Por aquí en México tenemos un dicho de que la gente quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos, Ah, ¿no? totalmente. Entonces uno debe acostumbrarse a, a la crítica y a la envidia tal vez, o a los celos Ujú. de otras personas, de que tú sí estás logrando ciertas cosas que a ellos les gustaría que lograras o que ellos no pueden hacer. Y entonces la mejor forma para ellos de desahogar su frustración quizá es atacándote. Entonces uno tiene que hacer piel dura, ¿sabes? Como Ujú. para que esos ataques y esas críticas y esas cosas que los compañeros luego dicen o te vas enterando de pronto que dicen de ti, pues no hagan mella en ti, la verdad. La gente siempre va a hablar y por acá decimos que hablen, bien o mal, pero que hablen. Qué horrible que pases por la vida y nadie sepa de tu existencia, ¿no? Entonces, la verdad dices, bueno, pues no somos monedita de oro. Evidentemente, las cosas que hacemos y cómo somos, incluso, le puede molestar a alguien por N cantidad de razones que eso no controlamos nosotros. Claro. Nosotros sí controlamos cómo reaccionamos ante eso. Y Y ahí es donde viene, pues, la enorme diferencia entre los seres humanos de quienes, pues, digamos, están respondiendo al bote pronto, ¿no? De las cosas, de los embates que van, recibiendo, o los que de pronto decidimos, pues, ¿sabes qué? Okey, tú haz tu berrinche, llora y sufre, pero yo sigo con mi camino y yo voy para adelante, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, antes de empezar con las preguntas y todo, voy a hacer Ujú, una mención a una persona porque nosotros en estos años habíamos empezado, sí, a escribir primero por las redes y todo, y después nos enganchamos, que bueno, ajá, que nos pasan los contactos. Bueno, hasta el año pasado había una colaboradora, Marcela, que era la que se encargaba de todo. No, a mí que me ajá, pasan los contactos. Y bueno, no, ¿por qué no escribís? No, no, no. Bueno. Y hubo un muchacho de YouTube que me escribió por mail, uno de los pocos, la verdad que agradezco porque la comunicación para mí es más sencilla por ahí, ujú, que me dijo, Marco Amador, lo nombro, no, y a Marina ajá. Huerta, mirá, Marina Huerta la tengo marcada hace un montón de tiempo. Bueno, yo pensé que te había escrito por Facebook y todo, pero no, escribí y debo decir a la gente, me contestó enseguida, muy buena onda, o me contestaste enseguida, muy buena onda y todo, entonces... A veces esa cuestión que uno tiene, no, no me va a contestar nadie, qué sé yo y todo, la verdad que con vos nada que ver. Y en primera instancia Gracias. tengo que agradecer eso, la predisposición y la buena onda desde el primer momento. Gracias, gracias. Luego, ¿sabes qué pasa? Yo a veces me tardo en responder porque la verdad que sí, luego las Claro. ocupaciones me alejan un poco de las redes, pero, lo que sí luego no contesto son los hola, nada más, porque dices: "Hola, pues hola", ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, los fans, dime qué quieres, o sea, hola, ¿cómo estás? Y dime qué quieres. ¿Quieres saludarme nada más? ¿O quieres platicar conmigo? ¿O quieres una entrevista? ¿O quieres qué? Porque nada más el hola, yo digo, no, pues hola, y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo entiendo que, bueno, pues muchas veces, ¿sabes qué me pasa? Luego pienso que todos con los que interactúo son jóvenes, ¿sabes? O sea, son muchachitos, chiquitos. ¿Qué te diré? De 14 años. Entonces, a todos los tazo más o menos igual, ¿no? Ya dependiendo su comunicación, ya voy entendiendo, no, esta es una persona ya un poco más grande, etcétera, ¿no? Pero yo todos, para mí todos son chiquitos. Pero bueno, esa ya es como una onda muy mía, ¿no? Entonces, a todos les digo hijito y sí. Bueno, yo tengo 44, soy un poquito más grande de la Sí, no, media en no, ese no. sentido. No, pero luego me doy cuenta, pues, te digo, dependiendo cómo estructuran sus frases a la hora de que viene esta primer, approach o este primer Sí, sí, contacto, sí, sí, te das cuenta.
Porque sí, hay otros que de verdad, pues no, te das cuenta que sí son muy chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a desandar tu camino, así que Ajá. como primera instancia quiero saber, ¿cuándo es que nace la pasión por la actuación en tu vida? Como a los 13, 14 años, Ujú. que entro a un grupo de teatro muy cercano de mi casa lo empiezo a conocer y la verdad, bueno, claro, yo había ido antes de chica al teatro y todo esto, pero bueno, como cuando vas al cine o vas a cualquier lugar de espectáculos, ¿no? Pero nunca me imaginaba yo haciendo esto. Ya cuando lo empiezo a hacer en esta edad que te digo, ahí me empieza a gustar muchísimo. Me empiezo a apasionar poco a poco. Te podría decir que sin sentirlo, ¿no? Ujú. Hasta que de pronto, pues, ya me veo como muy envuelta en esto y deseando fervientemente hacerlo. Y bueno, pues así va siguiendo la pasión hasta como los 20 años en que ya decido dejar todo y dedicarme profesionalmente a eso. Ujú. Bueno, ¿y esas experiencias en teatro, cómo fueron? Ujú. Pues, digo, la verdad, muy placenteras y cada vez los retos para mí eran más interesantes, me ponían papeles más importantes, y a mí desde ahí me di cuenta, bueno, no me di cuenta, pero lo analizo ya ahorita, que me gustaban justamente esto, los retos, las cosas difíciles, las cosas complicadas, los personajes de más garra y de más compromiso actoral, pues eran los que me llamaban la atención y los que me gustaban más. Entonces, pues, de alguna manera, y bueno, estaba en plena adolescencia, yo creo que fue un estupendo catalizador para toda esta efervescencia, ¿sabes? Emocional que tenemos los adolescentes, y me sentía muy bien. Por supuesto que te viene todo este desguance, como decimos de aquí, ¿no? Este aflojar del todo el cuerpo después Sí. de cada función de teatro y demás. Y yo no, pues, no entendía qué era lo que pasaba, pero me sentía muy bien. O sea, así fue más o menos cómo empecé yo a enamorarme de todo esto. Ujú. Ujú, Bueno, se cuenta que en un momento te ujú. encontrás metiéndote en el doblaje con Carlos Magaña y Mainardo Zavala. ¿Cómo Sí, fue yo esto? estaba yo estaba en una obra de teatro, justamente, y ahí estaban también en la compañía Alfonso Obregón y Luis Alfonso Mendoza. Ajá. Y entonces estábamos por terminar la temporada y, pues, yo ya me iba a quedar sin hacer nada. Y entonces ellos me dicen: "Oye, pues están dando unos cursos en Sonomex", justamente Carlos y Mainardo, ¿no? ¿Por qué no vas y aprendes? Y, pues, a lo mejor en una de esas, pues ya, te quedas a hacer doblaje. Acá en México debo decirte que había como una, mala fama del doblaje, era como que solo los fracasados hacían doblaje, era lo mismo para las fotonovelas, ¿no? Sí. Como que solo el que no podía conseguir trabajo de otra cosa, pues caía en doblaje o caía en las fotonovelas. Y yo me resistía un poco, pero pues en ese momento dije: "Bueno, pues no tengo nada que hacer, no pierdo nada, voy a ver". De todos modos, me quedaba muy cerca de mi casa. Entonces dije: "Bueno, voy". Y la verdad es que ahí me empezó a gustar muchísimo. Yo decía: "¿Qué es esto? Qué buena onda". Y me encantó. Y de alguna manera, yo creo que Carlos o Mainardo algo vieron en mí, porque muy rápidamente me empezaron a dar ya trabajo, o sea, ya llamados. Entonces, yo de lunes a viernes iba a hacer mis llamaditos que me empezaban a dar ellos, ya profesionalmente, y el fin de semana seguía capacitándome. La verdad, ya no recuerdo cuántas semanas o cuánto tiempo yo fui a la capacitación, ¿sabes? Pero así fue. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero ya conocías a Alfonso Obregón, a Luis Alfonso, Ujú. porque esta hace mucho que no lo pregunto, pero esa primera llegada y empezar a escuchar voces que a lo mejor uno escuchaba de chico o en otra época, y decís, uy, algo que te haya sorprendido o No, algo en ese claro. ámbito. Hubo una Estaba yo trabajando en una empresa que se llama Auditel Sí. y, estaba yo en el atril y normalmente estamos de pie grabando, y la puerta me quedaba a las espaldas. Y
En México el director estaba con nosotros en la cabina. Sí. Entonces, o escucho que se abre la puerta y entra alguien directo al director, es decir, por mis espaldas, y habla. Y entonces escucho la voz. Acá, no sé si en Argentina llegaron, cuando yo era niña, unos audiocuentos de Disney. Entonces era una narradora que te decía, y al escuchar la campanita, da vuelta a la página, ¿no? Y me estás Y es hablando de Amparo Garrido. exactamente. Entonces yo escucho a Amparo, pero por supuesto que yo no sabía quién era, Claro. y oigo la voz de Campanita, y te juro que me quedé así petrificada en el atril y dije, no puede ser, es Campanita, ¿no? Ya sabes. Dije, wow, ¿qué onda? Maravilloso, maravilloso. Sí, por supuesto, esa. Y bueno, cuando conocí a Arturo Mercado, que Ujú. Arturo tuve el placer de conocerlo también en otra puesta en escena antes de que yo entrara a doblaje. Ajá. Y bueno, me encantaba. Yo ya no era tan chica cuando surgen los pitufos, pero sí veía de pronto los dibujos animados, porque a mí siempre me han gustado los dibujos animados. Sí. Y por supuesto que le decía, ay, hazme a la de pitufo bromista. Yo a cada rato, siempre que lo veía, y muy amablemente Arturo siempre me lo hacía porque me encantaba. Y sí, claro, igual cuando escuché a Rosano, que era Sí. la voz de Disney, no Don Pancho Colmenero, sino había otra voz anterior, y era esa, la de Rosano, y también maravilloso. Ahí en Auditel también la escuché, y pues es muy bonito. La verdad es como muy lindo porque justo te remonta a tu infancia y todo, y Claro. dices: "Guau, qué maravilla", ¿no? Claro, porque Sí, después sí. te vas acostumbrando, pero las primeras veces que escuchás esas voces, ¿viste? Uno se queda ahí y se te vienen mil cosas a la mente, a las emociones, en todo, porque sí, están acostumbrados, trabajan de esto y demás, pero bueno, por eso repito, esas primeras veces son los posibles golpes que uno puede llegar a tener al alma, ¿no? Con esas cosas lindas. Sí, 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 la verdad es muy, muy lindo. Y bueno, y va para las 2 partes, fíjate. De pronto, ya que los conoces, los admiras mucho más, o al revés, ¿no? Ya empiezas Claro. a dejar de admirarlos porque dices: "Ah, no, pues siempre no era tan bueno como yo pensaba", ¿no? Pero bueno, qué lindo que ese trabajo me gustó mucho y, pues, ya nada más, ¿no? Los acomodas, pero sí, sí te viene para los 2 lados. Qué lindo, me encanta, me encanta. Has hecho varias direcciones, entonces Ujú. quiero saber, a la hora de encarar una dirección, ¿cómo sos? La verdad no me gusta dirigir, Ajá. no me gusta. Ahora, bueno, lo hago porque, bueno, pues sí, de pronto también es interesante, pero soy muy exigente, Ujú. muy, muy exigente y de pronto como que me frustra mucho, toparme con actores que, o no saben bien la técnica, o, o no se involucran lo suficiente, o nada más dicen el texto y no están realmente interpretándolo. Y eso me empieza a llenar así como de frustración, que digo: "Ay, bola de mensos", ¿no? Pero, pero bueno, de pronto, la verdad, ahora, últimas fechas, las cosas que estoy dirigiendo, me he topado con gente muy talentosa, muy, muy talentosa, que ahora dices: "Ay, pues qué bonito que están entrando estas generaciones de chavos", muy, muy, la verdad, muy, muy bien, ¿no? Que me veo muy reflejada en ellos, que dices: "Ay, pues qué padre, que sí están haciendo un diferenciador", em porque eso es lo que yo le digo a mis alumnos, tienes que buscar ser distinto, o sea, ¿por qué un director va a pensar en ti y no en los otros 40 o 50 que hay?, Claro. ¿no? Y bueno, sí me he topado con estos chicos así, chicos y chicas, y la verdad es bonito, pero eso, alabo mucho, pensando en las cosas positivas cuando me toco con esto, ¿no? Con gente comprometida, con gente que sí está como metida en el proyecto. Me gusta mucho cuando ya saben qué proyecto es y se ponen a investigar más información en las redes Claro. sociales y ya de pronto saben más que yo, ¿no? Ah, es que son tantos capítulos y tiene tantas temporadas y no sé qué yo, pues qué bien, qué padre, ¿no? O incluso averiguan dónde si la quiere ver, maestra, ve aquí, no sé qué yo, pues qué bueno, ¿no? Muchas gracias. En fin, o sea, eso me gusta mucho y lo alabo mucho. Y gente que la ves apasionada.
Entonces eso me gusta cuando, ¿qué te da la oportunidad de eso cuando diriges? Cuando actúas, pues pues no te das cuenta ni quién es el resto del reparto, ¿no? Ujú, exacto. Bueno, hablando de direcciones, hubo una que más allá que también hiciste algunos personajes, como Pánfilo, la madre también, etcétera, etcétera, Ajá, estuviste en la dirección del Chavo, la serie animada. Esto sí. ya es otra cosa porque no solamente eran las voces y después se dibujó, creo que fue así, Ujú. pero también es algo muy identificable con México. ¿Cómo fue? Porque, a ver, hace bastante tiempo ya, en el 2020, si bien la pasamos en el 21, lo había entrevistado a Mario Castañeda y contaba un poco que una vez había ido Edgar Vivar, bueno, contaba algunas cosas de cómo fue, ¿no? Y después me fui Ujú. encontrando con alguno que otro que participó. Pero, ¿cómo fue esta experiencia de agarrar un proyecto así y llevarlo adelante? Pues mira, fue la verdad muy lindo porque sí son proyectos como muy interesantes, de los pocos que aquí en México se hacen de ese tipo. A la compañía que tenía mi esposo, el papá de mis hijos, llega este proyecto de Anima Studios. Entonces es, pues, crear desde el casting y un poco la logística de cómo se debía hacer. Nosotros ya habíamos tenido la experiencia de haber participado en otro proyecto de animación muy similar que se llamó Descontrol para TV Azteca. Y entonces, pues, les compartimos nuestro expertise en ese sentido. Entonces, lo más recomendable era grabar el audio guía primero, sobre de ese se iba a animar y después un proceso de doblaje, en donde Ajá. ciertas correcciones se podían hacer y terminar de vestir toda la caricatura. Porque a veces sucede que a la hora de animar, por ejemplo, agregan o cambian los gestos de los muñequitos, Sí. los exageran más o los minimizan, y entonces hay que hacer estos ajustes y sobre todo que luego eso pasa mucho en las animaciones, de otras partes, todas las reacciones faltan, ¿no? Todos los grititos y todas las risitas o cosas así que a la hora de animar deciden ponerle, pues iban a faltar. Entonces, justo para eso, pues se hacía el segundo proceso, que era la animación, y la verdad, pues fue muy interesante, desde elaborar el casting, decidir quién puede participar o no, em, ayudar en la selección de los personajes. Por ejemplo, el chavo había quedado otro actor que el primer día de llamado, pues no asiste, ¿no? O sea, no llega. Y yo, la verdad, como era la gerente de producción en ese momento, les digo: "Pues, ¿saben qué? Sí puede ser la mejor voz". Había otro que finalmente fue el que se quedó después, em, sí puede ser la mejor voz, pero si el primer día del llamado no llega, imagínate qué va a hacer después. Claro. O sea, mi sugerencia es, va para atrás y busquemos otro. Y mejor que haya sucedido ahorita y no cuando ya está avanzada la serie, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de decisiones me tocaba a mí hacer, por decirte. Y bueno, pues la verdad que sí fue muy interesante, muy lindo, se conformó un equipo de trabajo muy profesional, la verdad, creo yo. Las voces estuvieron como que bien seleccionadas, sí hacían un match muy similar a lo que nosotros teníamos en la mente, el recuerdo, bueno, Ujú. nosotros toda Latinoamérica, de lo que era el Chavo, ¿no? Y sobre todo que en países todavía se exhibía el Chavo de pronto. Entonces, sí era como muy importante tener esta referencia, pues, lo mejor posible, ¿no? Muy bonito proyecto. Bueno, yo hace ya un tiempo había entrevistado a María Antonieta. No Ujú. sabía que se había o prohibido Gracias. o que ya no se podía emitir el Chavo en ningún lado ni nada. La verdad que no estaba enterado de eso. Ajá. Pero no hasta hace no mucho tiempo de esa entrevista, no me acuerdo, ¿no? Pero en algún lugar de la tele, así lo enganchaba. Bueno, lógicamente, capaz que en algún otro lugar de las redes podés encontrar algún capítulo, pero es una lástima porque, qué sé yo, es algo tan cercano a toda Latinoamérica que ha crecido con eso muchas generaciones. Y Ujú. después, bueno, haber seguido con el Chavo Animado, que si bien no es lo mismo, pero es como que se va acrecentando las historias, algunas otras cosas que, bueno, uno las va siguiendo y es interesante. No solamente para el que los ve, y en este caso con estas entrevistas, también para ustedes que están del otro lado
que bueno, no sé, el recrearlo también va a lo emotivo, más allá de ser un trabajo, porque encima, está bien, después tienen que a lo mejor doblar algo, pero es una creación de otra índole que a lo mejor no están tan acostumbrados como dijiste. Sí, sí, sí. Y fíjate que contamos en ese proyecto con la dirección también, que realmente todo recaía en él, de Gilberto de Anda, que él había trabajado con Chespirito en su momento. Claro. Entonces él como que sí tenía muy, muy claro el mood que tenían que tener, la cadencia, los actores, cómo quería que fuera sucediendo el capítulo. Entonces, primero se hacía como un ensayo con él, todo el reparto junto, y entonces ya después de ese ensayo se pasaba a grabar. Y así es como se hacía, digamos que la primera etapa del proyecto, y ya se animaba y después ya llegaba a mis manos y yo ya nada más rellenaba, digamos, lo que hacía falta, ¿no? Así era el asunto. Y la verdad que sí, como tú dices, pues había que reinterpretar estos capítulos porque en realidad eran como los mismos Sí, capítulos, nada más los adecuaban pues justamente para eliminar el personaje de María Antonieta, ¿no? El de la Chilindrina, sí. y pues darle juego ya sea a Ñoño o a la Popis, ¿no? Que son los que entraron con mucha más presencia ahora en el Chavo Animado. Sí, 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 sí. Después voy a ir con otras preguntas más cercanas en el tiempo, pero un poco nombraste cuando empezás a formar parte de la compañía de tu ex, de Adrián Ujú, Fogarty, ujú, y pasás de ser actriz, que se lo seguís siendo, pero ajá. a tomar otras decisiones. ¿Cómo fue ese proceso en vos y también en la mirada del otro, en tus compañeros? Porque, bueno, esto también se lo pregunté de esta manera a Gabriel Kobayashi, porque es un Ajá. proceso similar, ¿no? Bueno, Eduardo Giacardi, que fue hace poco, aunque fue de otra manera, pero cuando uno es par y pasa a tomar otro rol, ¿cómo fue esa Sí, parte? es muy complicado. Sí. La verdad, después de Gabriel y yo lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Cuando eres actor no tienes por qué mirar, ni por qué saber, ni por qué importarte todo lo que cuando eres ya parte de una empresa miras, te importa y te preocupa, ¿no? Cuando eres actor exiges y quieres lo mejor para ti, pero ya cuando eres empresa, pues te das cuenta que esas cosas a veces son muy costosas, a veces las haces y la gente no las cuida y entonces ya no estás dispuesto a volverlo a cambiar, por decirte, una alfombra o un atril o qué sé yo, porque pues todo eso es una merma en, en tus ganancias, Claro. digamos, ¿no? Aparte como empresa, pues sabes que tienes compromisos con el cliente a su vez tiene compromisos con las televisoras y cuando eres actor esas cosas como que no te quedaban muy claras, ¿no? Entonces es muy complicado ese proceso. Terminamos, no sé, estoy casi segura que todos cayendo en lo mismo, de que pues tú haces lo que consideras que es lo mejor que debes hacer. Por supuesto que te equivocas y pues ni hablar, ¿no? Porque nadie nos enseñó a hacerlo, pero ya comprendes que la gente pues no tiene por qué entenderlo, no tiene, simplemente con que lo respete y punto, se acabó, ¿no? Siempre esto que te digo, la gente va a hablar mal de ti porque ya sea que porque tú pusiste la empresa y ellos siempre quisieron y nunca se atrevieron. En fin, o sea, siempre vas a tener ataques todo el tiempo y uno se acostumbra a que la gente hable de uno, pero cuando empiezas a dar resultados, cuando empiezas a tener más trabajo, cuando empiezas a hacer bien las cosas, pues con eso te quedas, ¿no? No es fácil, pero la verdad es que sí es muy lindo saber que tú le provees empleo a 300 personas y mes a mes pues estás batallando para ver cómo les pagas, ¿sabes? O sea, son presiones como muy fuertes que uno tiene, pero pues también tienes la decisión de, pues las afronto o no las afronto, lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo, y te pasa de todo un poco en el camino, ¿eh? Gabriel y yo somos muy, muy, muy amigos y pues vivimos los procesos empresariales de ambos. Incluso a Gabriel, yo, por ejemplo, desde hace varios años le decía, amigo, el doblaje va a grabarse virtual, debes invertir en eso, capacita a tu gente. No, 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 ¿cómo crees?
Eso nunca. Mira, viene la pandemia y toma chango tu banana. Y la verdad, Gabriel, fue de los pocos estudios que permanecieron cerrados en la pandemia, Claro. porque no quiso él y su hija, que son los que manejan ahora la empresa, entrar a esta onda de la virtualidad, ¿sabes? Y dices, bueno, cada quien va tomando sus decisiones, ¿sabes? O sea, cada quien lo va haciendo. A veces te equivocas, a veces no, pero pues ahí vamos, ¿no? Bueno, precisamente esa decisión tuya de hace más de 10 años de empezar a grabar a distancia, ¿cómo Ujú. fue empezar en una época que nadie prácticamente lo hacía? Creo que el único que más o menos me lo nombró, que la entrevista no la pude pasar porque nunca la pudimos terminar, me quedó un montón para hablar con él, Raúl Aldana, Ujú. que también estaba un poco así y todo. Bueno, entonces, en esa época que decidiste empezar a grabar a distancia, ¿cómo fue? Bueno, no decidí, me vi muy obligada. Yo estaba tomando la decisión de cambiar mi ciudad para radicar, para mover a mis hijos. Y entonces yo, bueno, como estas son decisiones que, digamos, no vas planeando tanto y más yo que soy, la verdad, bastante arrebatada, había hecho casting para varias novelas de Globo. Y entonces, bueno, pues se tardaron algún tiempo en definir los castings y coincide en que yo ya tengo todo listo para venirme a Mérida y de pronto llega el material de la novela y yo me quedo con un personaje. Entonces me dan llamado para empezar la novela y le digo a producción de Sonomex, digo, ¿sabes qué? No, o sea, no te la empiezo porque yo ya me voy a Mérida la semana que entra. No, ¿cómo? Que no sé qué, no puede ser, no le podemos decir al cliente que cambiamos personaje, tal, tal, tal. ¿Por qué no me dijiste? Le dije, no, pues es que en el momento que hice el casting no tenía pensado moverme, pero ahora ya. El caso es que, bueno, yo llego a Mérida y pues como habíamos tenido la empresa, pues tenía yo todo el equipo, a fin de cuentas. Entonces me dicen, bueno, ¿y es posible que grabes desde allá? Y yo, sí, claro. O sea, pues tengo las máquinas, tengo todo, claro que sí. Entonces, haz de cuenta que yo llego a Mérida y antes que desempacar mis cosas de mi casa, lo primero que hicimos fue armar mi cabina para que yo pudiera grabar. Entonces, bueno, en lo que estaba lista la cabina y tal, los primeros capítulos, yo ya llego a Mérida con 5 capítulos para grabar. Entonces, lo primero que hago fue con la camioneta, me metía todo el equipo a la camioneta y ahí grababa. Entonces, imagínate con el calor de 40 grados, no, encerrada en la camioneta sin aire acondicionado, por supuesto, porque se mete el ruido. No, no, no era una cosa, pero así fue como yo empecé. Luego ya terminé de acondicionar la cabina, porque bueno, no solo es poner las cosas, sino hay que hacer cierto cableado, ciertas Sí. cosas, ¿no? Y así, bueno, terminé de hacer la telenovela, que fueron como, no sé, ciento y garra de capítulos. Y luego, bueno, pues también yo tenía ya el trabajo de Los Simpson. Entonces, primero sí tenía que volar a México para hacer Los Simpson, pero luego poco a poco pues empezaron que, oye, que unos retakes los puedes grabar, sí, yo lo grabo, se los mandaba y finalmente pues la calidad del audio era suficiente para que yo lo pudiera hacer así y así seguí grabando entonces Los Simpson desde que llegué aquí. Bueno, hoy en día ya, hoy en día, hace unos años cuando vino la pandemia, digamos que te empezaste a reír, como diciendo, bueno, yo ya tengo todo hecho, no tengo ningún problema, puedo seguir adelante de la manera que quiero. Sí, claro, claro. O sea, muchos ya estábamos así, locutores sobre todo, Claro. Mario Arbizu, Sebastián Yapur, o sea, ya teníamos nuestras cabinas habilitadas en nuestras casas, Mario Filio, ¿no? En otros, vaya, ya teníamos nuestras cabinas para poder hacer lo que fuera, lo que fuera. Nosotros no, pues sí, como tú dices, no nos vino de sorpresa nada, simplemente fue al contrario, en lugar de hacer una o dos cositas, pues empezamos a hacer muchísimas Claro. cosas porque por supuesto que empezó a urgir talento que ya tuviese acondicionados sus estudios. Bueno, Ujú, después de esta pregunta voy a consultar de los cursos y demás, pero voy primero ujú. por esto. Sos propietaria, si es que sigue siendo así, del estudio La Doña Sound Sister
y fundadora del sitio escenaenlinea.com. Sí. ¿Cómo se fue armando todo esto y cómo fue comenzar? Bueno, esto de a distancia ya hablamos. Bueno, cómo se fue armando esto y cómo es, ¿no? Estar con, digamos, la productora propia y demás, los proyectos que se van dando. Pues mira, yo la verdad lo de la doña, pues sí tengo la cabina, pero no la, ¿cómo te diré? No la comercializo como tal. Realmente Ajá. la tengo para mis proyectos y mis cosas. Aunque de pronto, pues bueno, aunque uno no quiera, pues lo que vas haciendo, pues empieza a trascender y a permear a otros ámbitos y a otras áreas. Entonces, igualmente me han caído proyectos de rebote que no tienen nada que ver o no viene referenciado de ninguna persona del doblaje, sino por otros lados, pues para hacer postproducciones de audio y en fin. Entonces, bueno, dependiendo el proyecto, decido hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está y pues de pronto debes tener un nombre de una entidad que seas. Claro. Y pues así fue. Y lo de escena en línea, esa fue una plataforma, pues sí, emanada justamente de la pandemia y de esta necesidad, pues para la comunidad artística de poder seguir trabajando, digamos, y de poder gestionar algo de ingreso durante la pandemia y pues todos sabemos que los teatros y todo eso pues fue muy, muy golpeado por la pandemia. Pero ya ahora, bueno, como todo ya volvió a la normalidad, pues ya decidí quitar esa plataforma y ahora la utilizo el website para un congreso internacional de doblaje que hacemos desde hace 2 años y pues que espero que siga muchos años más, que me ha gustado mucho porque se hace la interacción, digamos, de talentos en cuanto al audio, las voces, los videojuegos, los podcasts, el doblaje, de todas partes de Latinoamérica. Entonces, este momento de encuentro de todos estos ejecutantes profesionales, pues me ha interesado mucho y yo creo que por ahí le voy a seguir. Y ya lo de escena en línea, pues ya quedó, digo, cumplió su cometido, lo que quieras, pero pues ya, ¿no? Acabó. Bueno, pero como decís, todo se transforma. Todo Claro, va claro, todo se mutando transforma. y llevando a otra cosa. Todo es una preparación para. Siempre es así. O lo bueno que pueda ser así en realidad. Así es, así es. Y de eso se trata, yo creo, ¿no? Hay que estar cambiando, evolucionando o morir, ¿no? A fin de Claro, sí, cuentas. sí, Ujú. totalmente. Totalmente. Bueno, comentame sobre el congreso, los cursos, las conferencias, todo lo que se da, en dónde, las redes, todo así la gente también se puede meter, se entera, todos los que vayan escuchando y nosotros también después lo compartimos lógicamente en todo el detalle de la entrevista y todo. Claro, muchas gracias. Pues mira, el congreso es el Congreso Internacional de la Voz Actuada, CONIVAC. El website es www.conivac.org. Ujú. Y bueno, pues ahí es esto, una vez al año, que es en los meses de noviembre, en el mes de noviembre es cuando hemos decidido hacerlo. Em, pues damos cita, te digo, a todos estos ejecutantes profesionales de la voz, pues para hablar de temas que nos interesan, de los posibles escenarios, de qué cosas podemos hacer, generar consensos y más que nada, pues crear una comunidad, pero una comunidad más que nada como en el ámbito académico, ¿sabes? No es nada más de, ay, bueno, me reporto y no somos amigos, sino qué cosas nos interesan, para dónde, en fin. Y ha sido como muy, muy bonito, la verdad. Ahora vamos a empezar de parte del CONIVAC a dar talleres y clases, porque bueno, si tanto hemos hablado de lo que se debe ir normando y que debemos ir regulándonos entre nosotros mismos, pues vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a empezar a dar unas clases, un taller, Miriam Aguilar, que es una actriz de doblaje también chilena, Ujú. igual directora de doblaje, y yo. Mis clases personales, pues yo tengo mi website que es www.marinahuerta.com y ahí, bueno, pues tengo el contacto para clases personalizadas, todo es en línea, ya decidí no hacer clases presenciales, justamente porque ahora se está grabando así virtualmente, entonces, bueno, de una vez que la gente se vaya acostumbrando a la virtualidad, ¿no?
y a utilizar estas plataformas. Entonces, bueno, ahí doy clases de caracterización de personajes, creación de personajes, de voz, dicción, lo que es el doblaje propiamente, la actuación de voz, que también hay una diferencia en eso porque se utiliza para otras cosas. Y bueno, ahí también me pueden contactar para dar conferencias o en fin, ¿no? O mis contactos normales. En Twitter estoy como Marina Huerta Actriz, en Instagram Marina Huerta o CDB Marina Huerta, que es la, digamos, la parte de fans, ¿no? Que eso ha sido complicado, fíjate. Ya no me da la vida por tantas redes sociales, porque de pronto tengo o tuve, o no sé, ya estoy en esta dualidad, algo disque personal y también algo pues dedicado para los fans, porque yo sí creo que el fan sí debe permanecer en o bueno, o tú más bien como artista debes quedarte en esta parte de tener una parte pública y otra parte privada, Sí. porque hay muchas cosas de tu vida privada que al fan ni le interesan ni tiene por qué saber. ¿Estás de acuerdo? Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.